Por eso dice ahora él: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Solamente alguien que ha estado con Cristo sabe que Dios ama a todo el mundo. Nosotros debemos de crear puentes. Nosotros debemos de crear aceptación en todas las razas y culturas, porque somos la expresión de Cristo en la tierra. La iglesia es la expresión de Dios aquí en la tierra. ¿No quisieras tú en esta tarde decirle: Señor, cámbiame? Para que cuando tú empieces a hablar con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, cuando estés ahí, algo sorprendente pase. Que tú sientas y sepas que el Espíritu Santo está ahí, que tu mentalidad ya es diferente, que tu mentalidad es otra. El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Y estamos muy agradecidos con Dios, hermanos. Creo que el mayor privilegio que puede tener una familia, o un matrimonio, o unos padres, es que sus hijos sirvan al Señor. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Yo soy la quinta generación de evangélicos en mi ciudad natal. Mis antepasados me platican que lavaban la ropa de los superintendentes y de los directivos de las Asambleas de Dios en México hace muchos años. Y todo eso, ahora que yo sirvo al Señor, digo: bendito sea tu nombre, Señor, porque de generación en generación, amén, es contada su misericordia. Y estamos muy contentos. Me acompaña mi esposa, ustedes la conocieron ayer. Y sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 10, porque vamos a hacer en esta tarde, en el versículo 34, vamos a darle lectura. Hechos 10, 34. Vamos a ver el proceso de un hombre que tuvo que cambiar, o que Dios tuvo que cambiar su mentalidad. Ahorita que cantaban este precioso canto, ¿verdad? Que tu palabra sea viva en nuestro diario caminar. Pues este es el proceso precisamente de la vida cristiana. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 34 una vez más. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí en su lugar, cierre sus ojos. Sé que Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Le hemos cantado, le hemos adorado. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Ahí en su lugar, incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre nuestro, estás en el cielo, en la tierra, estás en todo lugar. Estás con nosotros en este momento y te adoramos. Te hemos cantado con cánticos espirituales, con himnos. Ahora, Señor, rogamos que tu palabra, que es como espada, que es como martillo, que es como pan, venga a transformar nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Nuestras emociones mismas sean impactadas por el poder de tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno conforme nuestra necesidad y nuestra condición. Y permítenos, Señor, salir de este santuario, de este templo, con una expectativa, Señor, más cristocéntrica, una expectativa más llena de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero que veamos en esta mañana, hermanos, el proceso por el cual Pedro pasa para poder romper su mentalidad, o mejor dicho, sus paradigmas.
Cuando usted y yo leemos en la Biblia el versículo 34, abriendo Pedro la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Me gustaría llevarlos a reflexionar y a meditar qué está detrás de esta declaración. ¿Qué está detrás de esta declaración? Es una declaración muy hermosa, muy positiva, muy desafiante. Pero ¿qué está detrás de esta declaración? ¿Cuáles son los elementos que se involucran en la declaración de Pedro? Porque Pedro, hermanos, logra cambiar su mentalidad y, ¿por qué no decirlo?, romper sus paradigmas. Y lo primero que me gustaría dejar en claro en esta mañana es: ¿qué es un paradigma? Porque según el diccionario de la Real Academia Española, paradigma significa algo que sirve de norma o de modelo. Algo que sirve de norma o de modelo. Le pongo un ejemplo. La mayoría o todos tenemos paradigmas. Tenemos muchos paradigmas o pocos paradigmas. Los paradigmas dependen de muchos factores. Uno, del trasfondo del cual usted viene, de la educación, de la crianza, de los valores y los antivalores que usted y yo tenemos. Los paradigmas se forman bajo el techo de la crianza. Le pongo un ejemplo. Se casa el muchacho y llega con la muchacha y le dice: mi mamá hace el arroz con leche así. Ese es un paradigma. Llega la muchacha y se casa y le dice al muchacho: es que mi papá hacía esto. Esos son paradigmas. Algo que nos sirve de norma o de modelo. Un paradigma es eso. Ahora, conforme nosotros nos adentramos a Cristo o venimos a Cristo, nuestras mentalidades van cambiando. Como latinos, ¿verdad? Tenemos paradigmas. Como mexicoamericanos o como hispanos o como personas criadas de cuarta, quinta generación. En este país tenemos paradigmas. Y todos esos paradigmas, tarde que temprano, si no son bíblicos o si no honran al Señor, se tienen que romper. ¿Está de acuerdo conmigo? Por ejemplo, ahí va otra situación. Hay muchas familias y matrimonios que hay violencia en la casa. Puede ser que no haya violencia física, pero hay violencia emocional y psicológica. Es que mi papá trataba así a mi mamá, y tratan a la esposa bajo ciertos parámetros que no honran al Señor. Eso se tiene que romper. No, es que en mi casa a nosotros nos enseñaron que mamá se paraba junto a la estufa, calentaba el café, las tortillas o lo que sea, no se sentaba y tú allá. Esos son paradigmas. Otro paradigma, por ejemplo, que el niño no tiene acceso al papá, solamente a la mamá. ¿Por qué? Porque tu mamá te entiende, ve con tu mamá. Esos son paradigmas que se tienen que romper. Un paradigma, entonces, hermanos, es una norma, es algo que sirve de modelo. Así hacemos las cosas en la iglesia. La primera iglesia que nosotros pastoreamos fue allá en el norte de México, y cuando recogían la ofrenda, siempre se recogía con un mismo canto: bendice la ofrenda que te damos, Señor. Entonces llegamos nosotros y le dije a la hermana: ¿por qué no cantamos otro canto? No, porque nosotros siempre hemos cantado ese. Paradigmas. ¿Está conmigo? Vamos a pintar el templo, pero el templo ha estado pintado así por muchos años. No hay que pintarlo. Paradigmas. Por ejemplo, cuando cambiamos las bancas a las sillas, ¿se acuerdan? No, es que las bancas son santas. Aquí ha reposado el Espíritu Santo. Paradigmas. Todos tenemos paradigmas. Todos tenemos ideas que al final del día, si dejamos que esas ideas nos gobiernen, nos alejan muchas veces de Dios. Hoy quiero que veamos cómo Pedro, hermanos, pasa, avanza y rompe sus paradigmas, porque este hombre tenía algo fuerte, un modelo, una norma que tenía que cambiar. ¿Qué está detrás de la declaración de Pedro? Porque la Biblia dice que Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo se atreve a declarar Pedro esto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sucede que Pedro tuvo la valentía de hacer esta declaración? Observe cómo Pedro tenía paradigmas clavados. Vaya conmigo, por favor, al versículo 28. ¿Están listos?
capítulo 10, versículo 28 de Hechos. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire cómo Pedro tenía clavado el paradigma del nacionalismo. ¿Está conmigo? Si está conmigo, digan amén. Mire cómo Pedro, hermanos, les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro tenía clavado bien sus paradigmas. Pedro, hermanos, tenía muchas capacidades, pero tenía que ser sacudido. No podía pensar de esa manera. Y Pedro, hermanos, es impactado por Dios. Observemos entonces cuál es el proceso de Pedro. ¿Están listos? Abróchese los cinturones y vamos a avanzar. Vamos a despegar entonces. En este proceso, Pedro tiene 3 momentos que le sirven para romper sus paradigmas. Pedro tiene tres momentos que le sirven para romper sus paradigmas. El primer momento lo encontramos del versículo 9 al versículo 16. Vayan conmigo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Subraye la palabra éxtasis. En el versículo 9 subraye la palabra orar. Y mire lo que dice el versículo 11: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16: esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Y aquel lienzo, hermanos, volvió a ser recogido en el cielo. El primer momento que Pedro tuvo para romper esos paradigmas tuvo un encuentro verdadero con el poder de Dios. Solo con el poder de Dios, hermanos. Mire qué interesante aquí, hermanos, porque en el versículo 9 al 16 encontramos que la vida de Pedro es marcada por algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que Pedro subió a orar. ¿Están conmigo? La Biblia dice que Pedro subió a orar. A orar. Es la oración, escúcheme con mucha atención, es la oración todavía lo único que puede romper el corazón del hombre. Es la oración que todavía tiene poder. Todavía creemos que la oración, hermanos, derriba paradigmas, rompe mentalidades, transforma culturas, y el nombre del Señor es glorificado. Pedro, hermanos, la Biblia dice que subió a orar a la azotea, porque mientras Pedro oraba, había otro que también oraba. Entonces, oración responde oración. Cornelio oraba y Pedro oraba. ¿No le parece a usted esto magnífico? ¿No le parece a usted esto maravilloso? Porque mientras usted está orando, hermanos, Dios está respondiendo. Tal vez usted está orando por algún familiar fuera del país. Tal vez usted está orando por algún ministerio o misionero al otro lado del mundo. Y Dios, hermano, escucha la oración, porque la oración responde a oración. En el versículo 2 dice la Biblia que Cornelio oraba a Dios, y luego Pedro también oraba. Entonces, hermanos, la oración representa la atmósfera correcta y propia para que el ser humano se encuentre con Dios. Leonardo Ravenhill, un hombre de Dios de hace años atrás, escribió un libro que se llama ¿Por qué nos llega el avivamiento? Y dice que la iglesia moderna y posmoderna cantamos muy bonito, pero oramos muy poquito.
Porque la oración, dicen muchos congregantes, ha sido la cenicienta. Venimos solamente un pequeño grupo a la oración, pero sigue siendo la oración lo que cambia esta mentalidad que se ha empedernido por el pecado y por la cultura. Pedro tenía paradigmas, Pedro tenía moldes, Pedro tenía pensamientos que no honraban a Dios. Por ejemplo, Pedro dijo: ustedes saben que yo como judío no me puedo sentar con un gentil. Mire, en la sangre de Pedro corría el paradigma del nacionalismo. Yo soy mejor que tú. Entonces, cuando eso pasa, Pedro sube a la oración. La oración siempre ha sido, es y seguirá siendo el instrumento de Dios para transformarte a ti, transformarme a mí y transformar nuestras familias. Es la oración todavía. Este encuentro con el poder de Dios, aparte de la oración, dice la Biblia en el versículo 10, la última parte, que a Pedro le sobrevino un éxtasis. Esta palabra es un poquito complicada porque nosotros podemos relacionarla con alguna droga, el éxtasis, o con alguna palabra de Hollywood, un éxtasis. Pero esta palabra, hermanos, en el original es una experiencia estática, escúchame, pero con un profundo estado de concentración. En este estado se está parcial o totalmente insensible a las sensaciones externas, pero el éxtasis nos hace estar alertas a cualquier mover de Dios. Déjeme le explico esto. Pedro estaba en éxtasis. ¿Qué significa eso? Estaba ausente de las cosas del mundo, pero consciente del mover de Dios. Este éxtasis, hermanos, es una concentración y meditación en Dios. Eso es lo que estaba Pedro. Pedro estaba en la azotea orando, y Pedro estaba completamente concentrado en Dios. Esto me llama la atención a mí, porque Jesús, cuando les habla a los discípulos y a la gente, les dice: tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad que sí? Con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día hay un ausentismo en la iglesia. Muchos podemos estar aquí en cuerpo, pero nuestra mente puede estar vagando por otros lados. Estamos inmediatamente ansiosos por cumplir el siguiente compromiso saliendo del servicio. Y cuando Pedro está en éxtasis, Pedro está completamente concentrado en Dios. Estoy seguro que a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado también, que cuando uno se hinca a orar, tarda 5, 10, 15, 20 minutos en concentrarse. ¿Le ha pasado? Me ha pasado a mí. Me hinco a orar y de repente me levanto y hago una nota para que cuando termine haga el compromiso. Me hinco a orar y no le llamé al hermano, a la hermana, y batalla uno, lucha con eso. Pedro, hermanos, cuando estaba en la oración y tuvo ese encuentro poderoso personal con Dios, está orando y está en una completa concentración. Dios provocó este estado para que Pedro, hermanos, dirigiera todos sus sentidos a Dios. Este momento con Dios es el único motivo, hermanos, es con el único motivo de cambiar la mentalidad de Pedro. Dios le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Yo te quiero usar, te quiero bendecir, pero tienes una mentalidad que no me gusta. Pedro, te he dado autoridad y poder, pero tienes una mentalidad muy nacionalista. No puedes. Tienes paradigmas metidos en tu cabeza. Te tengo que transformar, te tengo que cambiar. Por lo pronto, Pedro, sube a la azotea y yo me voy a encontrar contigo. Ahí vas a orar y vas a estar en un éxtasis, en una concentración poderosa. El tercer aspecto de este encuentro, hermanos, es que Dios lo confronta con lo que él menos tiene deseo de ser confrontado. Porque cuando tú vienes a Cristo, en ocasiones, hermanos, no queremos darle al Señor todo nuestro corazón. Le digo algo, escúcheme con atención.
En la iglesia podemos tener muchos salvos, pero pocos bajo el señorío de Cristo. Una cosa es la salvación y otra cosa es el señorío de Cristo. Él nos perdona nuestros pecados, gloria a Dios. Pero cuando nosotros ya nos sometemos a Él y sabemos que Él es el Señor, estamos diciendo que Él es el manager, Él es el propietario, Él es el gobernante, Él es el todo de nuestro corazón. Y en la iglesia entonces necesitamos entender y someternos al señorío de Cristo. Cuando Pedro está encontrándose con el Señor allá en la azotea, Pedro es confrontado con lo que él menos quiere. ¿Qué es lo que él menos quiere? Convivir con los gentiles. Por eso, hermanos, en el versículo 11 dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Y vino una voz, le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Nadie, ningún judío quería ser confrontado en esta área. Ningún judío quería ser confrontado en esta área de su nacionalismo. La persona que visita Israel se da cuenta rápidamente, ¿verdad, pastor? Cómo está el nacionalismo a flor de piel. Cada metro cuadrado, pie cuadrado de ese lugar es defendido a sangre. Nosotros hemos estado allá, hermanos, y hay niños pequeños de 8, 9 años, hermanos, tratando de entrar al área de los árabes. ¿Por qué? Yo le decía al guía, ¿por qué? Ellos saben que tienen que defender lo que es de ellos. Pedro no quería ser confrontado en su nacionalismo. Pedro no quería ser confrontado en esto, mas sin embargo Dios viene y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Mata y come. Vino la voz de Dios, hermanos, para que Pedro fuese confrontado. Tal vez usted en esta noche está escuchando la voz de Dios en su interior, que hay áreas escondidas y secretas que ni tu esposa ni tus hijos saben. Tu esposo no sabe, pero Dios lo sabe. Dios está observando nuestro corazón. Dios está mirando nuestra vida y nuestras inclinaciones. Pedro pensaba que lo podía ocultar. Pedro pensaba que lo podía guardar en secreto, mas sin embargo vino la voz de Dios. ¿Y cuántas veces vino? 3 veces. Vino 3 veces, hermanos. ¿Por qué 3 veces? Porque estoy segura que la primera no aprendemos. Y vino otra vez. Y vino otra vez. Y vino por tercera vez la palabra a Pedro: mata y come. ¿No le parece esto una maravilla del Señor? Su misericordia, hermanos. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces no te ha hablado el Señor, hermano? ¿Cuántas veces has venido a la iglesia y te habla: hey, deja esto, rompe tu corazón, entrega tu vida a mí, sírveme, entra en santidad? Vine 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor del Señor es maravilloso. Pedro entonces, hermanos, escucha la voz clara, precisa, y le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pedro es confrontado con sus moldes y sus normas y con sus paradigmas. Dios desea un cambio en el apóstol. Dios quiere que usted y yo seamos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que somos determina lo que vemos, y lo que vemos determina lo que hacemos. Cuando somos capaces para ver con una mirada diferente y vislumbrar nuevas realidades, hay algo glorioso que Dios derrama y Él permite que lo realicemos. El primer aspecto para Pedro fue encontrarse con el poder de Dios. Si en esta mañana usted ha venido aquí, usted nos está visitando y usted dice: no, yo no puedo dejar tal hábito, yo no puedo dejar tal conducta, tal comportamiento. Quiero decirle: aquí está el poder de Dios. Y el poder de Dios todo lo puede. Aleluya. Ese poder de Dios puede transformar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Por más duro que sea el paradigma que vienes arrastrando por causa del pecado y de la cultura, Cristo está aquí para hacerte diferente. Pedro entra a una segunda etapa que está en el versículo 30 al 35. Vayan conmigo, por favor. Capítulo 10, versículo 30. Entonces Cornelio, hermanos, dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas
Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Versículo 31. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Después de que Pedro se encuentra con el poder de Dios, hermanos, Pedro ahora en el segundo step, en el segundo paso, en el segundo escalón, tiene que aceptar a los demás. Pedro tiene que ser confrontado y tiene que atender la voz de un gentil, puesto que él ya estaba con Simón el curtidor. Simón el curtidor, aquel que curtía precisamente pieles, era un oficio inmundo, era un oficio no bien visto para el judío. Sin embargo, Pedro, hermanos, ya estaba en el proceso. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y el hacer un cambio de paradigma, hermanos, se compara con ponernos nuevos lentes. Porque Pedro dijo, versículo 34, por favor: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto, hermanos, no puede ser una realidad sin tener un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Estamos conscientes de que cuando estamos con Dios no podemos ser los mismos. Cuando la palabra llega y penetra, hermanos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. El cambio tiene que ser volutivo, intelectual y emocional. Esas tres áreas tienen que conjugarse para que haya un cambio de vida. Yo tengo que sentir algo, yo tengo que entender algo y yo tengo que hacer algo. El intelecto, la emoción y la voluntad. Y Pedro, cuando estaba en la azotea y descendió Dios y vino la palabra del Señor, Pedro fue confrontado, fue impactado. Por eso dice ahora él: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Solamente alguien que ha estado con Cristo sabe que Dios ama a todo el mundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que romper esa idea de la superraza. Y no entraré en detalles, pero me imagino que usted lo entiende. No podemos quedarnos callados, porque ante los ojos del Señor entendemos que todos somos iguales. Que no es mi capacidad intelectual, que no es mi trasfondo cultural, no es mi estatus económico, no es. Todos somos uno en Cristo Jesús. Pedro dice: no hay acepción de personas. Ahora lo entiendo, lo comprendo. Recuerde que para los judíos, hermanos, en los tiempos de Pedro, la enseñanza era clara. La enseñanza era objetiva, que Dios había hecho un pacto con Abraham y todos sus descendientes, y que ellos eran el pueblo escogido de Dios. A mí me sorprende, hermanos, la verdad, las maneras de interpretar la Biblia, haciendo creer a las personas de la superraza, del renacimiento, del color de la piel. Ese es un problema hermenéutico, es un problema de interpretación de la palabra. En los tiempos de Pedro, la gente, los judíos, hermanos, muy ortodoxos o ultra ortodoxos, sabían que ellos eran muy especiales. Pero mire qué tremendo es esto, hermanos. Entender que soy muy, muy especial puede cerrar las puertas a otra nacionalidad. ¿Está conmigo? Es que nosotros alabamos a Dios así. Y si alguien más viene con otra idea de alabar a Dios, como que choca con nosotros. Como que no, es que aquí lo hacemos de esta manera. Dios, hermanos, escogió a Pedro para ser confrontado. Los judíos de aquel entonces despreciaban a los gentiles porque ellos habían rechazado al Mesías. Recuerde que la oración del ortodoxo judío era: gracias, Señor, porque no soy mujer ni gentil.
Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque esos gentiles son los despreciados. Esos gentiles son los abortados, los abortivos. Ellos no merecen, nosotros sí somos el especial tesoro del Señor. Bueno, pues Pedro, hermanos queridos, llega a la confrontación de aceptar a los demás. Debemos entonces, hermanos, entender que en Cristo no hay acepción de personas. Que en Él, hermanos, todos somos iguales. No importa lo que usted hable, si habla inglés o español o spanglish. No importa. No importa cómo se vista. No importa cómo se maquille. Todos somos uno en Cristo. Bendito sea su nombre. Pedro tiene que romper con ese paradigma. A mí me sorprende, hermanos, porque hay personas que se niegan a seguir a Cristo por el simple hecho de no aceptar como hermano o hermana a una persona que no sea de su clase social. He leído, me he documentado que hay muchas personas que prefieren no participar en los servicios de la iglesia, ni participar del cuerpo de Cristo, porque la persona que se sienta enfrente o atrás no es de su misma clase social. No quieren compartir con los pobres las bendiciones materiales que vienen de parte de Dios. Esa es una mentalidad equivocada. Nosotros entonces, hermanos, debemos de cerrar filas. Nosotros debemos de crear puentes. Nosotros debemos de crear aceptación en todas las razas y culturas, porque somos la expresión de Cristo en la tierra. La iglesia es la expresión de Dios aquí en la tierra. Y se tiene que romper entonces esos paradigmas. Qué interesante es, hermanos, que el significado de la visión de los gentiles viene a entenderse en la casa de Cornelio. ¿Por qué Pedro no la entendió allá, hermanos, en la casa de un judío ortodoxo? ¿Por qué? Pedro tenía que salir de su zona de confort. Pedro tenía que salir a aprender el idioma, la cultura, las ideas. ¿Están conmigo? Y cuando Pedro está afuera es cuando viene la transformación y el rompimiento de su vida. Pedro entonces llega a expresar: ahora entiendo que no hay acepción de personas. Pero vamos a un tercer aspecto en esta mañana y vamos a ir culminando el mensaje. Porque vamos a los versículos 44 en adelante. ¿Están conmigo? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Cuáles palabras? La explicación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Pedro estaba hablando. Acuérdense que Pedro está con Cornelio. Cornelio era un gentil, Cornelio no era un judío. Y cuando estaba allá y mientras Pedro aún hablaba, mire qué interesante, mientras él aún hablaba, hermanos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando escuchan el discurso, hermanos, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y versículo 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro es transformado, hermanos, y es transformado en sus ideas nacionalistas, cerradas, localistas. La mentalidad de Pedro, Dios lo iba a usar a Pedro, pero su mentalidad tenía que ser transformada. Por eso Dios lo lleva a la azotea, porque solo el poder de Dios se nos puede cambiar la persona.
Segundo, lo hace entender a Pedro que en él no hay acepción de personas, que no es el que se viste mejor o el que se viste más peor, o el que trae tal tipo de vehículo. No. En él todos somos iguales, y Pedro lo entiende. Y lo tercero, hermanos, para concluir la transformación de Pedro, es que cuando él está en esta dimensión, hermanos, hay un respaldo del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Mire qué sorprendente es esto, hermanos, que Dios, mientras Pedro aún hablaba y explicaba la teología del sacrificio de Cristo, Dios le dice: Pedro, ya está bien, guarda silencio, ahora yo hablo por ti. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que es transformada por el poder de Dios en sus pensamientos, en sus paradigmas, más temprano que tarde, escúcheme, es respaldada por Dios. El Espíritu Santo vino mientras él todavía hablaba. Mientras él hablaba, el Señor de los cielos todopoderoso descendió. Le dijo: Pedro, creo que se ha cumplido el propósito en tu vida. Ahora yo hablo a través de ti. Esa mentalidad egoísta, individualista, llena de paradigmas equivocados, se rompió. Y antes de que Pedro terminara de hablar, hermanos, amigos, antes de eso, hermanos, Dios le dijo: ahora termino yo. ¿No quisieras tú en esta tarde decirle: Señor, cámbiame, para que cuando tú empieces a hablar con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, cuando estés ahí, algo sorprendente pase? Que tú sientas y sepas que el Espíritu Santo está ahí, que tu mentalidad ya es diferente, que tu mentalidad es otra. Vaya por favor rápidamente conmigo a Hechos capítulo 11, versículo 15. Hechos 11:15, por favor. Cuando él le da el informe a la iglesia de Jerusalén, hermanos, no lo vamos a leer todo, nada más al versículo 15, hermanos. Les empieza a platicar una vez más cómo fue su experiencia en la casa de Cornelio. Y llega al versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro les testifica y les dice: hey, allá hay un grupo despreciado por la sociedad. Allá afuera hay un grupo social, demográfico, que no es aceptado, pero que yo creo que Dios los ama, que Dios está en su misericordia tratando de llegar a ellos. Bendito sea su nombre. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hay un libro por ahí que se llama Tatuajes en el Corazón. Tatuajes en el Corazón, así se llama el libro. Y es muy interesante porque es de un hombre, de un católico. Y él, hermanos, a la iglesia en las noches en la ciudad de Los Ángeles, dice que él vio un grupo de pandilleros y se compadeció el hombre. Y los traía en la noche cuando se acababa la misa. Y les daba de cenar. Y luego al siguiente día los volvía a traer, que nadie se diera cuenta. Y uno de ellos le dijo: ya no nos queremos ir de aquí, oiga. Entonces el padre le dijo: ok, quédense, pero en la mañana se van temprano. Pues llegaron los feligreses a la iglesia y le dijeron: oiga, padre, aquí huele muy raro. Pues aquí huele. Y la otra: aquí huele muy raro. ¿A qué huele? Todo el olor fétido de los homeless. ¿Está conmigo? Que llegaban. Este hombre les dijo: ¿saben a qué huele? Aquí huele a misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó alguien cerca de ti y que olía a misericordia? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que beside you se sentó alguien, estaba ahí cerca, que olía a misericordia?
Todos traemos nuestras mejores ropas a la iglesia, eso creo. Nuestros mejores perfumes, nuestros mejores atuendos. Pero la iglesia ha sido, es y seguirá siendo un hospital para los enfermos, un lugar para los perniquebrados, un lugar donde tiene que oler a misericordia. Este lugar es un faro en alta mar. Este lugar es un oasis en medio del desierto. Bendito sea su nombre. Cuando Pedro todavía estaba hablando, Dios miró desde los cielos que la mentalidad de Pedro ya había cambiado. Ya había cambiado. Y en ese momento lo hizo a un lado y le dijo: Pedro, ahora me toca a mí. Y fluyó el Espíritu Santo. Él está aquí esta noche, esta mañana. Él está aquí esta mañana y quiere transformar nuestra mentalidad y hacernos una mentalidad diferente, una mentalidad de reino, una mentalidad de Cristo, una mentalidad de misericordia. Pero tenemos que entrar en el proceso, como le pasó a Pedro. Pedro revive la experiencia de Pentecostés, pero ahora en la casa de Cornelio y con gente que él jamás hubiese pensado que podía alcanzar la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro se encontró con el todopoder de Dios. Con el todopoder de Dios. Este pasaje me muestra, hermanos, dos conversiones: la conversión de Pedro y la conversión en la casa de Cornelio. Pero quiero decirles algo en esta mañana. Quiero decirles algo en esta mañana: que la casa de Cornelio fue la conversión más fácil, pero la conversión de Pedro fue la más difícil. ¿Por qué, hermanos? Por la experiencia eclesiástica que Pedro ya había tenido. Y en ocasiones, hermano, todo lo que yo sé, toda mi experiencia se vuelve en contra mía, porque dejo las cosas más sencillas del Señor. El Espíritu Santo quiere en esta mañana direccionarte o redireccionarte si es necesario, para que alcances a personas que nunca antes has alcanzado. Que tú puedas moverte en la dimensión que Dios desea que te muevas y en el área que Él desea que te muevas. Pedro lo pudo lograr porque el poder de Dios estaba ahí. Tenemos un video que lo vamos a presentar y me gustaría que pusiéramos atención a este video y cómo, si la misma sociedad está cambiando, nosotros como creyentes tenemos que estar update. Tenemos que actualizarnos también. ¿Está de acuerdo conmigo? Ustedes me dicen. Queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos?
Eso es secularmente. ¿Cree usted en esta mañana que podemos reinventarnos y romper nuestros paradigmas? ¿Cree usted que en esta mañana Dios pueda tocar su corazón y cambiar esas ideas tan arraigadas que venimos arrastrando de años y de años y de años? Así quiero hacer las cosas. Cuando Dios dice, te quiero enseñar una mejor forma y una manera distinta de hacerlo. Hermano, ¿por qué no pasa, pastor? Cuando Pedro estaba en ese momento crucial de su vida, usted puede analizar que la vida de Pedro entonces ahora entra en una nueva dirección para ser el portavoz de la nueva iglesia, de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. Algunos piensan que la vida de Pedro cambió, hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo. Particularmente, muy personalmente, yo considero que Pedro cambia aquí, en el encuentro en la azotea con Dios. Ahí en la azotea Dios le transformó a él y lo hizo distinto, diferente. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana?